Comienzo mi prédica y la voy a comenzar con un testimonio nuevamente. Cris, ven por favor. Tú. Cristian. Denle un aplauso a Cristian, hermanos, por favor. Súbete acá. Porque quiero que quedes en pantalla. ¿Sí? Cris tiene recién semanas de haber llegado aquí. ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí en los United States? Ahí me sale 3 months. Ay. 2 meses. 2 meses, muy bien. Y mire, en este corto tiempo que él ha llegado aquí a Tyler, hermanos, el Señor lo trajo aquí a la casa de él, a través de mi hermana Alma, a través de mi hermano Néstor, que por cierto, los que no saben, es hermano de Néstor. ¿Se parece a Néstor o se parece a mí? Se parece a Néstor, ¿verdad? Sí. Entonces, Cris, amados hermanos, el Señor está tratando en su vida muy bonito. Y lo he visto ser tocado por la presencia de Dios en más de una ocasión. La última vez terminamos un estudio de un jueves, fíjese, fue en un jueves, en un estudio bíblico. Y a veces acostumbramos a hacer llamados para que la gente venga aquí al frente, pero le quiero decir algo. Usted no espere que haya un llamado de parte del pastor para usted pasar y correr al altar del Señor, porque el llamado viene de arriba. Si en algún momento la presencia y la palabra está llenando tanto su vida que usted dice, yo tengo que ir y aventarme a los pies del Señor, córrale y aviéntese. ¿Sí? El altar siempre está abierto. No me vaya a decir, pastor, es que no hace llamado al altar. El altar está siempre abierto porque el llamado viene de arriba. Entonces, terminamos el jueves y Cris estaba en un altar allá en su banca. Estaba pero metido en la presencia del Señor. Y después mi hermana Alma dice, pastor, ¿me puede ayudar a orar por Cris? Porque él se siente así nervioso. ¿Cómo te sentías? ¿Te acuerdas? Sí, me sentía como con un buen depresión, como que no podía explicarlo, no puedo explicarlo en sí lo que sentía, porque como que en un momento me sentí bastante, no sé, como que alguien, no sé cómo decirlo, como que alguien me dijo, desahógate aquí, y pues me solté a llorar, sentí un buen de calor, en eso, desde que llegamos me sentía con mucha presión, y como a mitad de que el pastor estaba predicando yo me sentía con unas ganas de llorar y no podía. Entonces en un momento llegué y ya no pude y me solté a llorar. Mi cuñada Alma me dijo que si me sentía bien y le dije que no. Entonces yo no soy mucho para hablar con Dios o así, no tengo muchas palabras. Cuando me solté a llorar salieron unas palabras que no me lo esperaba. Seguí hablando y cuando solté todo me sentí bastante aliviado. Ya no sentía ese peso en mí y pues fue algo bonito, porque fue como que alguien en sí me estaba escuchando realmente. Pues no puedo entender este cambio en mí, porque yo nunca había sentido esto. Nunca había sentido como esa presencia que no lo ves, pero sabes que ahí está. Como que sientes que alguien está ahí apoyándote, como escuchándote. Y pues es algo bonito, es lo que le digo a mi cuñada, que yo nunca había sentido algo así. Y pues no sé qué más decir. Solo sé que es bonito lo que he sentido en este tiempo que he estado aquí. He sentido y sí, algo real, algo que nunca había sentido, un cariño bastante grande. Me ha limpiado muchas cosas de mi pasado. No sé cómo explicarlo, como en mí ha liberado muchas cosas, y pues espero y siga así. Amén. Nosotros también esperamos que así siga, ¿verdad? Denle un aplauso a Dios por la vida de Cris.
Mire que el cambio en él está haciendo de una manera tan impresionante que yo lo he visto a Chris sirviendo. Porque cuando Dios hace la obra en tu vida, de verdad que no hay otra forma de agradecerle más que servirle a Él. Y lo he visto en las últimas comidas que hemos tenido, lo he visto jalar sillas, lo he visto juntar basuras, etcétera, ayudar. Y después mi esposa me dice, oye, fíjate, ¿qué crees? Chris está empezando a diezmar. Y yo dije, Señor, tú estás haciendo realmente la obra en este joven. Porque cuando una persona nueva, que aún ni siquiera se ha bautizado, está sirviendo, está empezando a sacar basuras, está empezando a llegar a la oración, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Y aún está empezando a dar, a diezmar, es porque Dios está obrando en su vida. Así que Cristo, te bendecimos. Y en todo lo que podamos ayudar nosotros para que esa obra continúe, cuenta con nuestras oraciones, cuenta con nosotros y cuenta con esta familia que le ama, ¿verdad, hermanos? Amén, porque nosotros sabemos que sí se puede y Dios puede hacer la obra. Así como lo está haciendo en José Luis, así como lo está haciendo ahora en Cristian, lo puede hacer en cada uno de nosotros. Solamente es que nosotros podamos contestar a la pregunta que Jesús le hizo a ese paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Jesús se acercó a él después de haberlo visto y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Te acuerdas? Entonces, yo quiero llevarlo una vez más a ese pasaje, porque aunque lo toqué hace 8 días al final de mi enseñanza, el tiempo no me alcanzó para poderle compartir una exégesis más amplia de este pasaje. Y hoy quiero regresar a este pasaje para poder seguir descubriendo los tesoros que Dios tiene para nosotros y las enseñanzas que Él nos quiere dar. Entonces te quiero hablar sobre ¿quieres ser sano? Segunda parte. La segunda parte de este tema, ¿quieres ser sano? Y este mensaje se centra en la historia de un milagro de Jesús, que como ya lo expresé, estuvimos hablando de él hace unos días. Así que regresemos a Juan capítulo 5, en el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Mire, este simple versículo 2, me da ahí suficiente material para poder yo, si quisiera, quedarme toda la hora predicando en este simple versículo. Sin embargo, voy a tratar de sintetizarlo y hablarle lo más rápido posible, porque quiero ir a otras partes de este relato. Pero empiezo hablándole a usted y diciéndole que el milagro sucede en Jerusalén. Jerusalén, y esto es importante que lo tengamos, que lo traigamos a la memoria y que lo podamos notar. ¿Por qué? Porque Jerusalén no es otra cosa más que la ciudad de la paz. Cuando hablamos nosotros de Jerusalén, la palabra Jerusalén en su original tiene que ver con el fundamento o la posesión de paz. Jerusalén. Por eso hoy en día los judíos se siguen saludando Shalom, porque en el Antiguo Testamento uno de los primeros nombres con que se conoció a Jerusalén fue Salem, precisamente, de donde se deriva la palabra Shalom, que significa la paz de Dios contigo. Entonces, cuando te encuentras tú a un judío, él te dice Shalom y te está diciendo la paz de Dios contigo, porque la palabra, ¿verdad?, Jerusalén tiene que ver con la ciudad de la paz. Gracias al Señor por su paz. Amén. Entonces note por favor lo importante de que el evangelista nos dé tantos detalles de este milagro, porque cada detalle que hay en esta narración tiene mucho que ver para que descubramos cómo ser sanos. Te digo una cosa, qué bueno que me comienza diciendo este relato
que esto sucedió en Jerusalén, la ciudad de la paz. ¿Sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta de algo, que las enfermedades nos roban la paz. Cuando tú vienes, o alguien, mejor dicho, te dice: señor Ávila, usted está teniendo esto, o está pasando esto en su sangre, o está pasando esto en sus pulmones, o está pasando esto en su estómago. Esas noticias de enfermedad nos roban la paz. Estuvimos allá en México en el mes de noviembre, y usted ya sabe que cuando mi esposa se sintió mal de su garganta porque la traía infectada, y fuimos al médico y le descubrieron que tenía la garganta muy infectada, muy irritada, y le pusieron esas inyecciones para ayudarla a sanar rápido. Le descubrieron que también traía la presión muy alta, y entonces después, muy valiente, a mí se me ocurrió también checarme a mí la presión. Y cuando me checan a mí la presión, me dice la señora: oiga, joven, ¿qué es esto? Dice: usted a lo mejor es hipertenso y no lo sabe. Y yo dije: perdón, ¿cómo dijo? ¿Que soy qué? Hipertenso, señor. Ah, bueno. Qué bueno que dijo hipertenso, porque la palabra suena medio raro, ¿no? Sí. Y yo me había preocupado porque dije: ay, qué bueno que fue hipertenso, ¿no? Y otra cosa que yo pensé, ¿verdad? Pero si me hubiera dicho una cosa o me hubiera dicho la otra, las dos cosas me hubiesen robado la paz. Porque no quiero ser ni hipertenso ni hipermenso. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sí? Mire, cuando me dice eso y después me dice: váyase por favor y se duerme 4 horas porque usted no tiene que andar ahorita de pie, me jaló hacia un lado. Espero que mi esposa no escuchara. Se me quedó viendo así con una cara así de pocos amigos y me dice: hágame caso, no le dé un susto a la señora, por favor, hágame caso y váyase a dormir 4 horas, no haga nada. ¿Sabe qué pasó? ¿Me quitó qué? Dígalo, ¿me quitó qué? Me quitó la paz. Porque las enfermedades nos roban la paz. Pero qué hermoso es ver aquí, amado hermano, que la Biblia me está diciendo que este milagro que Dios o que Jesucristo hizo, lo hizo en un lugar que se llama la ciudad de la paz. Yo te quiero decir algo: no importa si las enfermedades te han robado la paz, porque es lo más común. Yo te quiero decir algo: lo mejor es que hay alguien que se llama el príncipe de paz, que te quiere devolver esa paz. Aleluya. Y Él habita en Sión. Hoy en día la palabra Sión es otra palabra para Jerusalén, y la palabra Sión es otra palabra para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se reúne, aquí hay un Sión, aquí hay una Jerusalén donde el Señor ha prometido habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Y si tú llegaste con aflicciones, si tú llegaste con algo que te robó la paz, yo quiero decirte que estamos en la ciudad de la paz, estamos en la presencia del príncipe de paz, y Él dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Les voy a dar una paz que el mundo no puede dar, les voy a dar una paz que el mundo no puede entender. Aleluya. Aplaude si vas a aplaudir, pero apláudele al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de Él viene la paz, amado hermano. Lo acabamos de escuchar aquí en este testimonio de este joven. Yo no me puse de acuerdo con él, yo no le dije que dijera. Usted puede preguntarle a él. Todo lo que él dijo de su boca está confirmando lo que yo voy a predicarle. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios que usted escuche lo que yo le voy a compartir, porque no es mío, es de Él. Él es el dueño de la paz. Mi paz os dejo, dice Él, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. Así que si las enfermedades te han robado la paz y tú quieres volver a tener paz, quiero decirte que estás en el lugar correcto, con el príncipe de paz. Segundo,
Ese versículo me dice que también sucedió cerca de la puerta de las ovejas. Sucedió en Jerusalén, pero sucedió cerca de la puerta de las ovejas. Y usted dirá, ¿por qué tanto detalle? ¿Para qué tantas cosas el evangelista tuvo que decirnos? Yo quiero decirte que cada palabra que está escrita en la palabra de Dios o en la Biblia es para nuestra enseñanza, no está de más. Así que cuando usted estudie la Biblia, cuando usted estudie la palabra, ponga atención inclusive a los lugares, ponga atención inclusive, ¿por qué no decirlo, verdad? A las maneras de saludar. Cada detalle que hay en la palabra te va a hablar que a Dios te quiere decir algo. Sucedió este milagro cerca de la puerta de las ovejas. ¿Qué tiene que ver la puerta de las ovejas con un milagro? Mucho. Quiero decirte que el milagro sucede cerca de la puerta, precisamente donde entraban las ovejas a ser sacrificadas. ¿De qué me está hablando esto? Sí, me está hablando de que había un sacrificio, o iba a venir un sacrificio de un cordero llamado el Cordero de Dios, que iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado para que en su castigo tú y yo tuviésemos paz. Amén. Aleluya. Porque dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. Y dice: el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Me está recordando que precisamente en Jerusalén estaba entrando el Cordero de Dios a encontrarse con una persona que había robado, que le había robado la paz, con una persona que necesitaba la sanidad y que necesitaba precisamente encontrarse con ese príncipe de paz, con ese Cordero de Dios que quita no solamente la enfermedad del mundo, sino que quita el pecado del mundo, dice la Escritura. Oh, aleluya. Yo espero te goces como yo me gocé con este mensaje. Gloria al Señor. La puerta de las ovejas. Mire, amado hermano, el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, es el que nos da verdadera paz. Amén. Él es el que nos da la verdadera paz. Por eso el escritor sigue añadiendo detalles de cómo se dio este milagro, y añade el siguiente detalle, y me dice ahora que esto sucede en un estanque llamado en hebreo Betesda. Miren nada más todos los detalles que hay en un solo versículo. En un solo versículo: Jerusalén, la puerta de las ovejas, y ahora me dice que sucede esto en un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho con la sanidad y el milagro de este paralítico. ¿Por qué? Porque el estanque, que en hebreo se llamaba Betesda, la palabra Betesda en el original quiere decir, escúchame bien, casa de misericordia. Aleluya. ¿Cuántos están aquí esta tarde? Casa de misericordia. Yo quiero decirte algo: que no hay milagro, que no hay sanidad, que no hay obra que Dios pueda hacer sin que su misericordia esté presente. Todo lo que Él va a hacer por ti, todo lo que Él hace por mí, cada mañana que te levantas, cada mañana que tú llegas a tu trabajo, cada mañana que tú vives, ¿sabes qué? Es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nueva es cada mañana su misericordia. Oh, yo estoy contento de que la misericordia de Dios conmigo se renueva cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque la de ayer ya pasó, y la de hoy quizá ya la estoy agotando. Pero mañana me espera su misericordia nueva. Precioso es mi Dios. Aleluya. En la casa de misericordia sucede este milagro. En la casa de misericordia está presente el príncipe de paz. Esta es su casa donde Él se manifiesta en gran manera y en gran misericordia. Aleluya. Este es un Betesda para nosotros.
Mire, aquí en la ciudad hay un lugar donde van algunos de ustedes, o hemos ido algunos de nosotros, y se llama Clínica Bethesda. ¿Cierto? ¿Alguien ha ido? Ahora ya sabes por qué ese lugar existe. Porque hay cristianos que en un pasado se dieron cuenta que hay que tener misericordia por aquel que no tiene para pagar tanto en un médico, por aquel que no tiene para pagar tanto con un dentista. Y entonces saben que si tú recibiste la misericordia de Dios, entonces ahora tienes que ser misericordioso con los demás también. Amén. Casa de misericordia. Qué bueno es poder nosotros experimentar la misericordia de Dios. Porque yo quiero decirte que la palabra misericordia en el original griego tiene que ver con la palabra eleos. Y la palabra eleos en el original no enseña otra cosa más que dos cosas. Número uno, que una persona que tiene misericordia, la misericordia de Dios, número uno, se identifica con el dolor y el sufrimiento de los demás. Pero no solamente se identifica con el sufrimiento y el dolor de los demás, sino que esa persona, después de identificarse con el sufrimiento y el dolor de los demás, esa persona hace todo lo que está a su alcance para poder remediar esa situación de los demás. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Amén. Eso es misericordia. Por eso la misericordia se diferencia muy bien de la lástima. ¿Por qué? Porque el que tiene lástima ve a una persona sufrir, lo ve hambriento, lo ve golpeado, lo ve como lo vieron aquel levita y el sacerdote y los demás, a aquel samaritano que estaba en el camino, y solamente lo vieron, se sintieron lástima y siguieron de largo y no hicieron absolutamente nada por sacarlo, ese hombre, de esa condición en la que se encontraba, que estaba como muerto. Eso es sentir lástima. Ay, pobrecito. Pero no haces nada, simplemente sientes lástima. Cuando hay en ti la misericordia de Dios, tú sientes compasión por la persona, te identificas con esa persona y tú dices: el pobre podría ser yo, el huérfano para el que están pidiendo $1 podría ser yo, o podría ser mi hijo. Por lo tanto, me identifico con esos pobres, me identifico con esos enfermos, me identifico con esos que están sufriendo, y si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer para que salgan de esa circunstancia en donde están ellos sufriendo. Esa es la misericordia de Dios. Y este milagro, amado hermano, sucede en la casa de misericordia. El escritor sigue hablando y nos enseña entonces que la gracia de Dios nos da lo que no merecemos, pero su misericordia detiene lo que merecemos. Qué hermoso es esto. Por gracia yo estoy aquí predicando, porque no lo merezco. Por gracia estoy yo aquí compartiéndole esta palabra, porque no lo merecía. Pero por su misericordia Él ha detenido las cosas que yo merecía. Escuche bien esto, porque muchos de nosotros quizá merecíamos esa cruz donde Él estuvo, en la cruz del Calvario. Sin embargo, por su misericordia la tomó Él y no nosotros. Dice amén. El escritor habla entonces y agrega un detalle muy importante, y dice el versículo 2 nuevamente, que no solamente estaba sucediendo en Jerusalén, no solamente estaba cerca de la puerta de las ovejas, no solamente sucedió en un estanque llamado en hebreo Bethesda, o casa de misericordia, sino que dice que ese lugar tenía 5 pórticos. Wow, qué tremendo. Cuánto detalle da el evangelista. 5 pórticos. Y usted dice: ¿qué tienen que ver estos 5 pórticos o 5 puertas? Bueno, tenía 5 pórticos o 5 puertas, que podríamos nosotros con esto recordar que en su casa de misericordia el príncipe de paz y nuestro Dios sanador, que nos quiere devolver la sanidad, lo va a hacer obrando a través de los 5 ministerios que Él ha
precisamente establecido en su casa de misericordia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Porque la obra la hace el Señor, pero Él es el que ha establecido a unos profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la sanidad del cuerpo de Cristo. Dice, a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, Jesús es el Dios de la sanidad, el Dios de la salud, pero Él quiere obrar a través de los ministerios que Él ha establecido. Y estos 5 pórticos, en lo personal, me recuerdan lo que algunos han llamado precisamente la mano de Dios en su iglesia, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 5 canales de bendición, porque una puerta precisamente sirve para eso, para un canal de entrada y de salida. 5 ministerios que Dios usa para poder si me permite la expresión, dirigir su gracia, dirigir su poder, establecer su poder en todos aquellos que necesiten sanidad. Así que usted dele gracias a Dios por los ministerios que Él nos ha dado, porque cada ministerio que el Señor ha levantado en la iglesia es un regalo de Dios para la iglesia. Dice amén. Es un regalo de Dios para la iglesia. Así que apreciemos los regalos de Dios que da a cada iglesia. Aprecia a sus pastores, aprecia a los evangelistas, aprecia a los profetas, aprecia a los apóstoles, aprecia a los maestros de la palabra del Señor que enseñan la palabra con denuedo y con la unción del Espíritu Santo. Apreciémoslos porque son regalos de Dios. 5 pórticos. El evangelista continúa con su relato y me dice, versículo 2 y versículo 3, en estos dice, o sea, en los pórticos, en las puertas, yacía una multitud de enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos enfermos se cubrían en cierta manera o se refugiaban en cierta manera debajo de esas puertas. Ahora, por favor, entiéndame. No quiero que me malinterprete y que usted piense, ay, nos estamos dando el taco los pastores, o nos estamos dando la importancia que no tenemos. No, nada de eso. Simplemente yo he encontrado refugio, por ejemplo, en mis pastores. Y muchas veces me he tenido que refugiar en ellos para pedir consejo, para pedir dirección, para pedir ayuda, etcétera. Muchas veces, y sabe que gracias a Dios que Él ha establecido pastores y lugares para nosotros, personas en las que nos podemos refugiar cuando estamos nosotros afligidos. ¿Me estoy explicando? ¿Está conmigo? ¿Sí? Muy bien, espero que no lo esté perdiendo, porque mientras avanzamos esto se pone interesante todavía aún más de lo que ya estamos hablando de ello. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos que se estaban refugiando en esos pórticos, y me habla la palabra y me dice cuáles eran la clase de enfermos que había allí. Me dice que eran ciegos, me dice que eran cojos y me dice que eran paralíticos, y también me dice lo que estaban haciendo. Dice que no solamente se estaban refugiando en esos pórticos, sino que se estaban esperando el movimiento del agua. Entonces, quiero llamar su atención sobre estas 3 clases de enfermos. Vamos a verlo nuevamente. Eran ciegos, eran ¿qué? Cojos, y eran ¿qué más? Paralíticos. Le pregunté hace unos días, ¿cuál de estas enfermedades para usted era la más triste y la más dolorosa? Y le pregunté a usted y le dije, vamos a suponerlo, porque a nadie le deseamos ninguno de estos 3 males.
Pero si usted hubiese vivido en aquel tiempo y le hubiese tocado o nos hubiese tocado estar dentro de esta multitud de enfermos y nos dijeran, por favor, escoge, y repito, estoy suponiendo, escoge cuál de estos 3 enfermedades te gustaría padecer. ¿Usted escogería ciego? ¿Usted escogería cojo? ¿Usted escogería paralítico? Yo dudo que alguien escogiera paralítico. ¿Cierto? Lo dudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que de estas 3 enfermedades, precisamente la que está sufriendo más, o el hombre que está sufriendo más, o la enfermedad más penosa, o la enfermedad más triste, es precisamente no la del ciego, no la del cojo, sino de aquel hombre que está paralítico y no puede moverse, no puede valerse por sí mismo. El ciego puede valerse por sí mismo, quizá con una caña, anda por ahí con un palito que lo está guiando, quizá con un perro guía, porque hoy en día hay hasta perros guías para ayudarles a los ciegos para poder llegar a donde tienen que llegar. Los cojos pues no tienen problema, tienen las manos, tienen los oídos, tienen los ojos, pueden hablar, todo aquello. Simplemente su pie pues está mal y por eso cojean. Pero el paralítico, amado hermano, no puede moverse, no puede valerse por sí mismo. Abre por favor tu corazón en el nombre de Jesús para que podamos recibir esta enseñanza. Estos hombres están ahí en el estanque de Betesda. Y dice el versículo que esperaban el movimiento del agua. Mire, se me hace un poco, discúlpeme la expresión porque esta es una expresión propia. Y la digo desde la perspectiva del hombre paralítico, porque se me hace un poco irónico que ellos estaban esperando el movimiento del agua cuando el paralítico ni siquiera se puede mover él. No sé si me estoy explicando, ¿cierto? Sin embargo, están esperando el movimiento del agua, porque el versículo 4 dice: un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Estamos leyendo bien? Me encanta que a pesar de que esto suena irónico, todos estaban ahí esperando el movimiento de las aguas. ¿Y sabes por qué estaban esperando? Porque querían ser sanos. El ángel venía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas, primero que se metía era sano. Me gusta esa expresión, venía de tiempo en tiempo. Y la palabra tiempo aquí en el original es la palabra kairos. La palabra kairos, que tiene que ver con los tiempos, no que marca el reloj, no con los tiempos que marca el calendario, tiene que ver con los tiempos que Dios ha prefijado. Nadie se quería perder el tiempo que Dios había prefijado cuando ese ángel aparecía y movía las aguas, porque sabían que si se perdían ese tiempo, entonces se perdían el milagro que quizá por mucho tiempo ya habían estado esperando. Estamos en la casa de misericordia, amado hermano, donde de tiempo en tiempo el Señor mueve las aguas y trae sanidad,
y trae restauración, trae liberación y trae salvación. ¿Y sabes qué? Tú y yo, si queremos ser realmente sanos, tenemos que aprender a estos hombres que estaban esperando el movimiento de las aguas. Porque el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo. El problema es que el pueblo que está enfermo quiere esperar en su casa y no en la casa de misericordia. Quiere ser sano en la tienda y no en la ciudad de la paz. Quiere ser sano siguiendo lo que le enseñan las redes sociales y no lo que dice la palabra del príncipe de paz. Si quiere ser realmente sano, llega a los pies del príncipe de paz, ve a la casa de su misericordia y espera pacientemente a Jehová que Él mueva las aguas y en el tiempo de Él te dé la sanidad. Dice amén. Porque no importa cualquiera la enfermedad que tengamos, era sanado el que llegaba primero. Versículo 5. Y había allí un hombre entre los enfermos. Y este es el hombre que nos interesa. Y vamos a entrar a la parte del mensaje. Porque hasta ahorita lo que estamos hablando es detalles que está dando el evangelista. Pero todavía hay más mensaje que Dios quiere darte si quieres realmente ser sano. Porque mira, no he llegado siquiera al encuentro de Jesús con el paralítico para que te des cuenta todo lo que se necesita conocer si realmente queremos ser sanos. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Qué tremenda situación. 38 años enfermo. 38 años. Yo pregunto algo. El evangelista no nos dio más detalles, pero yo quisiera saber, probablemente pasó 38 años esperando. Probablemente no. Porque dice que llevaba 38 años que estaba enfermo, pero no me especifica que llevaba 38 años esperando allí. Hay una pequeña pero a la vez grande diferencia. ¿Está conmigo? Pero yo quiero pensar que de esos 38 años, al menos, voy a ser así muy generoso, al menos la mitad la llevaba esperando en el estanque a que el ángel descendiera. Y la mitad de 38, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Qué bueno. 19 años. ¿Te atreverías a esperar 19 años por un milagro? No levante la mano. ¿Quién dice amén dentro de él? Señor, yo he cantado la tsunamita. No me importa todo lo que cueste, ¿verdad? ¿Y cómo la cantamos? Tu presencia vale mucho más. Y, ¿no te importa todo lo que cueste de verdad? Si te cuesta 20 años, ¿estás dispuesto a esperarla? ¿Sabes qué? Te estoy preguntando esto porque tengo un testimonio especial y personal de mi madre. Ella estuvo orando por mi padre 20 años. 20 años confiando en el Señor, que el Señor lo alcanzara. 20 años esperando pacientemente en Jehová, con acción de gracias, como enseñé el jueves. Y si tú estuviste aquí, recibiste esa palabra. Y no solamente con acción de gracias, sino esperando en
silencio, como te dije el jueves. Lo cual, dificilísimo a veces de ser, porque no lo podemos nosotros lograr muchas veces cuando se trata de esperar. Porque el salmista decía: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Pero cuando dijo esas palabras, dice que él estaba en el pozo de la desesperación. Qué tremenda la palabra. Estaba en el pozo de la desesperación cuando él está diciendo: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo se hace eso? Solamente cuando Dios nos enseña realmente en su palabra que a través de la paciencia y la fe se obtienen las promesas. Solamente, no hay otra fórmula. Mi madre esperó pacientemente 20 años y gracias a Dios, para la gloria y honra del Señor, hoy puedo decir que mi padre fue salvo y está esperando el día en que su nombre sea llamado a la presencia del Señor para gozar toda la eternidad. Este hombre al menos tenía la mitad de esos 38 años que estaba enfermo y para mí esperando. Entonces la pregunta es esta para cada uno de nosotros: ¿cuánto tiempo llevas esperando tu sanidad? ¿Cuánto tiempo llevas esperando un milagro? ¿Cuánto tiempo llevas enfermo o enferma? Agrando la pregunta y te la quiero cambiar un poco. Y ahora te digo: ¿cuánto tiempo más quieres seguir enfermo? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir enferma? ¿Llevas quizá un año? ¿Llevas quizá 2? ¿Llevas quizá 3? Yo no sé cuántos. ¿Quieres seguir esperando tu sanidad? ¿Quieres seguir enferma? ¿Quieres seguir enfermo? Son preguntas que usted tiene que hacerse y usted mismo o usted misma contestarse. Pero Jesús sabía que este hombre llevaba ya mucho tiempo enfermo y por eso se acerca a él. Juan capítulo 5 ahora, versículo 6. Note por favor: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo la pregunta del millón. Dígame fuertemente qué le dijo. Jesús lo ve acostado, permítame que sea muy enfático, lo ve acostado, sabe que ya lleva mucho tiempo así, que el evangelista dice que son 38 años, y viene Jesús y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Oiga, esta pregunta que tengo en pantalla parece una pregunta irónica, ¿no se le hace? ¿Cómo me preguntas? Es como, mire, para que entienda usted, haga de cuenta que yo soy un pordiosero, tengo días sin comer, estoy enfermo y me encuentro usted ahí en una esquina y estoy así demacrado, todo barbón, así se me ven los huesitos y todo aquello, y usted llega y pasa por ahí y ve mis labios hasta secos porque está haciendo mucho calor, y llega y me ve y me dice: oye, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿No parece una pregunta irónica? Pregunto, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque pareciera que hasta la duda ofende. Oiga, por favor, ¿cómo me preguntas que si quiero ser sano? Pero escuche bien, ¿sabe qué noto yo aquí? Noto algo que apenas estaba yo con mi hijo dialogando y discutiendo sobre la palabra. Una noche estábamos ahí en casa dialogando de esto, que cuando Jesús estaba en el templo a los 12 años de edad, la Biblia me dice claramente qué estaba haciendo él cuando estaba en el templo con los sacerdotes. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo Jesús?
¿Ah? Sin miedo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en los negocios de su padre, pero ¿qué estaba haciendo? Bueno, le voy a ayudar porque yo soy el pastor. Y se supone que si alguien tiene que leer la Biblia soy yo, ¿verdad? Pero usted también, porque si no me lo voy a cuentear bien fácil. ¿Sí? Mire, siempre pensamos que Jesús estaba enseñando. Vaya a su casa, se olvida de TikTok, se olvida del Facebook y se olvida de todo lo demás y se va a dar cuenta que Jesús realmente estaba primeramente escuchando. Si vea el Evangelio, se va a dar cuenta que Jesús estaba escuchando y estaba preguntándoles a los maestros de la ley, les estaba preguntando. Entonces yo le decía a mi hijo, ¿te das cuenta la sabiduría de Jesús? Porque normalmente la persona que pregunta quiere aprender. Pero Jesús cuando pregunta, ojo, es para enseñar. ¿Ya te volé el fusible? Repito, normalmente el alumno cuando pregunta es porque quiere aprender. Pero la sabiduría de Jesús es tan grande que cuando Él pregunta es para enseñar. ¿Entiendes esto? ¿Lo entienden? Dígame si lo entienden, si no, para no seguirle. ¿Sí? Por eso es que esta pregunta se la hace a este hombre. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros ese relato en el Evangelio, que Jesús les preguntaba a los escritores o a los maestros de la ley, les preguntaba y entonces ellos le trataban de responder, y después el Señor, después de preguntarles y de hacer un diálogo con ellos, entonces venía y les volvía a enseñar y les enseñaba. Pero lo primero que Jesús estaba haciendo era oírlos y preguntarles. Y le decía a mi hijo, porque la mayoría de nosotros vemos esta imagen de que Jesús está al frente y los tiene a los de los maestros de la ley enseñándoles así. El cuadro era al revés. Los maestros de la ley estaban al frente y él estaba acá como alumno preguntándoles. Pero les preguntaba porque los quería enseñar. Entonces cuando estos decían, caray, ¿de dónde sacó esta sabiduría este muchachito? Tiene 12 años, sabe más que nosotros. Tiene 12 años, no le podemos responder a sus preguntas. A ver, dinos, ¿por qué así? Y entonces él ya venía y les volvía a enseñar otra vez. ¿Cómo la ves? Yo quiero esa sabiduría. Yo quiero esa sabiduría que con preguntas pueda enseñarle a los demás. ¿Sí? Entonces Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué le está preguntando? ¿Para qué? Porque le quiere enseñar algo a él. Y más que enseñarle a él, nos quiere enseñar a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el primero que sabía que ese hombre que quería ser sano era Jesús. El primero que sabe tu necesidad es Él. El primero que te ha visto llorar es Él. El primero que ha visto tu crisis y tu sufrimiento es Él. Así que Él es el más interesado en que tú sanes. Pero te pregunta, no porque no sabe, te pregunta esta tarde si quieres ser sano o si quieres ser sana para enseñarte. ¿Estás conmigo? Vamos adelante. Entonces, Jesús pregunta para que podamos aprender. Y el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
Y entre tanto que yo voy, dice, otro desciende antes que yo. Ahora, escúcheme bien, con estas palabras que responde el paralítico, el Señor nos va a enseñar a nosotros si realmente queremos ser sanos. Porque si realmente queremos ser sanos, el Señor te pregunta esto: si quieres ser sano, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué quise poner esta pregunta en pantalla? Porque era obvio que el hombre quería ser sano, llevaba mucho tiempo sufriendo esa vergüenza, ese dolor. Sin embargo, Jesús le pregunta, pero le pregunta para enseñarle. Y cuando le pregunta, este hombre responde, y aparentemente responde con lo que podemos nosotros llamar que era su excusa, por la cual no había podido ser sano en tanto tiempo. ¿Cuál era la excusa? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? No tengo quien me meta en el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Te digo algo: si de ese grupo de enfermos alguien tenía una buena excusa para poder presentarla y perderse el movimiento del agua, no era el ciego, mucho menos el cojo. ¿Quién era? ¿Quién era? Era el paralítico. ¿Por qué? Porque tenía parálisis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendemos la palabra parálisis? ¿Sí? Por eso él dice: Señor, no tengo quien me meta en el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. ¿Qué está diciendo? Mira, Señor, quizá he oído que el ángel viene, baja y mueve las aguas, pero cuando he querido yo hacer algo, resulta ser que el ciego va ahí con su cañita, y alguien quizá lo toma de la mano y me gana y se mete al estanque primero que yo. Y el cojo ni se diga, oye, que viene el ángel, se metió a las aguas, y el cojo, aunque sea ahí cojeando, pero él llega rápido y se mete más rápido antes que yo al estanque. Pero maestro, te quiero decir que yo sigo así porque yo no me puedo mover. ¿Y sabes qué? Aparte de que no me puedo mover, no tengo a nadie. Esto es doloroso, No tengo a nadie que me meta en el agua, y por lo tanto sigo igual de enfermo. Qué tremendo es esto. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando el paralítico está diciendo, no tengo a nadie que me meta en el agua, a mí me hace pensar que al menos alguno de los otros enfermos que habían sido sanados antes le pudieron ayudar. ¿Estás conmigo? Uno de esos tantos cojos que ya le había ganado anteriormente, uno de esos tantos ciegos que también habían sido sanos anteriormente, pudo haber dicho: oye, yo ya fui sano, le ganamos a este hombre, ya lleva aquí quizá 38 años postrado, esperando el movimiento del agua, le hemos ganado, ¿por qué no le echamos la mano la próxima vez? ¿Pudieron hacerlo? Lo triste es que el paralítico dice: no tengo a nadie. No tengo a nadie. Amado hermano, me quebranta el corazón y me duele en el alma que muchas las veces los hijos de Dios que hemos sido sanados, que hemos sido restaurados,
no podamos darle la mano a alguien para ser sanado y para ser restaurado. Si Dios te ha sanado, tienes que darle la mano a alguien para que sea sanado. Si Dios te ha sacado de un problema muy grande y ha restaurado tu matrimonio, tienes que darle la mano a otro para que su matrimonio también sea sanado. ¿No crees? Porque es triste que el paralítico diga: no tengo a nadie que me pueda ayudar, que me meta en el agua. Ni siquiera un cojo que ha sido sanado, ni siquiera un ciego que ha sido sanado. Y por si fuera poco, pudo haber sido un familiar el que le ayudara. Pero si él está diciendo no tengo a nadie, me rompe más el corazón, porque a veces ni la iglesia ni la familia puede ayudar a alguien. ¿A dónde vamos con este mundo que está perdiendo el amor y la misericordia, la compasión por los demás? ¿A dónde vamos cuando a veces no podemos ayudar ni siquiera a nuestros propios hijos a ser libres del pecado? No tengo a nadie. No tengo un familiar, no tengo un buen amigo, porque también a veces los buenos amigos te pueden echar la mano, ¿cierto? La Biblia dice que hay amigos que son más unidos que un hermano, pero qué triste es que este hombre ni siquiera un buen amigo tenía, tampoco tenía un sacerdote o tenía un levita de los que trabajan en el templo que dijera: ¿sabes qué? Ahí hay un paralítico en el estanque de Betesda, lleva muchos años ahí postrado, nadie le ayuda. A lo mejor un sacerdote que diga: ok, vamos a quitarnos nuestras las batas sacerdotales, ¿verdad? Y vamos a ayudar a este hombre, a este paralítico, y cuando venga el ángel lo vamos a meter al estanque para que reciba su sanidad. Lo triste del asunto es que a veces ni los que estamos en el ministerio, como siervos del Dios Altísimo, queremos tener compasión de los demás. ¿Sabe por qué? Porque todos buscan lo suyo. Hay un dicho que dice: primero mis dientes y luego mis parientes. Y es un dicho muy mal dicho, y es un dicho del mundo, pero la Biblia dice que no tienes que agradarte a ti primero, sino que tienes que buscar agradar a Dios y agradar a los demás. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Significa que muchos problemas que tiene el mundo no los ocasionamos tú y yo. Muchos problemas que tiene la gente, la familia, los matrimonios, no los ocasionamos tú y yo. Pero por el simple hecho de que ellos tienen problemas, también viene a ser nuestro problema, y tenemos que hacer algo por ayudarles, porque eso se llama misericordia. Si Cristo tuvo misericordia de ti y de mí, tenemos que ser misericordiosos de los demás. No tengo. Para mí era una excusa válida. No tengo quien me meta en el agua. Pero ¿sabe qué? Cambiándolo a nuestros días, yo miraba y decía: Señor, si tú hoy nos preguntas ¿por qué tu crisis matrimonial no se ha resuelto? ¿Por qué tu salud no ha improvisado? ¿Por qué no has sanado? ¿Por qué no has visto este milagro? ¿Qué respuesta le podemos dar al Señor? ¿Acaso le podemos decir: Señor, no tengo un pastor o un ministro que me pueda ayudar, que me dé tu palabra? ¿Acaso no tengo un familiar cerca de mí que me pueda ayudar para que yo pueda recibir sanidad? ¿Acaso no tengo un buen amigo que me pueda compartir lo que él está aprendiendo para que yo pueda también recibir las palabras del príncipe de paz y entonces ser salvo o ser salva? ¿Acaso no tengo a nadie cerca de mí que me ayude a entrar en el movimiento de las aguas cuando el Señor se mueve en su presencia? Yo quiero decirte, amado hermano, que creo que no es una excusa para nosotros. Sin embargo, esta excusa de no tengo es una excusa que usamos muy seguido.
no tengo. Hermano, hermana, tuvimos un servicio hermoso el otro día. No llegó, hermano, hermana. Ay, pastor, es que a veces, oiga, no tengo ganas. ¿Quieres ser sano? No tengo ganas. No tengo fuerzas. No tengo dinero. No tengo que comer. ¿Podríamos poner esas excusas? No tengo trabajo y tengo que trabajar, pastor, porque ¿quién me va a dar para pagar? No tengo, ¿por qué no decirlo? Dinero, no tengo que comer. Algunos dicen, es que no tengo auto, no tengo carro, guagua o mueble, como le llames, porque aquí tenemos entre nosotros gente de diferentes culturas, ¿verdad? Y algunos les llaman carro, otros auto, otros guagua, otros dicen mueble. ¿Será que el no tener mueble te impide estar en la casa de misericordia? Cuando te acabo de mandar una foto en un país como Cuba, que aún arrastrados por un tractor, en una caja o en un vagón que es para animales y que es para cosecha, se amontonan los jóvenes para ir a la iglesia. Y que tú me digas, es que no tengo ride, pastor, es que no tengo carro, es que no tengo esto, no tengo el otro, no puedo llegar, no tengo ganas. Y Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu excusa? Vivimos en un país tan hermoso, tan precioso, donde la mayoría de las personas tienen carro. Y si yo no tengo carro, bueno, a lo mejor no sabes manejar, pero hay alguien cerca de ti que te puede dar un ride. Y te aseguro que si le pides un ride y le dices, hermano, hermana, quiero ir a la iglesia, ¿puede pasar por mí? Van a pasar por ti. Ay, es que, pastores, la verdad es que no tengo. Te digo algo, en el amor del Señor, muchas veces lo que no tenemos, y se lo digo con mucho amor, muchas veces no tenemos vergüenza porque ya no sabemos qué excusa inventar. ¿Cierto? De veras, ya no sabemos qué excusa inventar. Porque mire, a veces es no tengo, pero otras veces es porque tengo. Y yo me quedaba, Señor, de verdad que cuando nos preguntas es para enseñarnos. Y yo me pregunto a mí, porque yo me lo he preguntado, ¿quieres ser sano, Jorge? Sí, yo quiero seguir viendo tus milagros, yo quiero seguir viendo tu mano obrar, yo quiero seguir viendo tu mano en mis hijos, en mi esposa, en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas. Quiero en todas las áreas de mi vida ser sano, Señor. Bueno, te pregunto, ¿quieres ser sano? No me digas que no tienes, y tampoco me digas porque tienes, porque a veces es no tengo y a veces es porque no tengo. Y dice usted, pastor, ¿cómo que a veces es porque no tengo? Sí, a veces es porque no tengo, lo que ya le dije, pero a veces es porque tengo. ¿Tengo qué? Tengo frío. ¿Tengo qué? Tengo calor. Hoy está lloviendo, llovió a cántaros y ni en el tiempo de Noé llovía así, pastor. ¿Cómo quiere que yo vaya? Por favor. ¿Sí? Tengo frío, tengo hambre, ¿sí? Tengo calor, porque también a veces nos da calor, ¿verdad? Tengo menopausia, tengo sueño, me quedé ahí en la cama dormido, tengo cansancio, tengo gripe, tengo ansiedad, me duele el pelo, porque a veces hasta el pelo nos duele, tengo flojera, tengo pena. ¿De qué? De pedir ray. Decía mi papá y decía mi abuelita, pena es robar, hijito.
Y hasta eso, ¿verdad? Si puedes pedir perdón, pues qué bueno. Pero a veces tenemos pena de pedir que alguien nos ayude. A veces es porque no tengo, pero a veces es porque tengo. Ay, pastor, es que tengo el colesterol alto. Imagínese que yo le digo, porque me salieron con que tenía colesterol alto. No puedo ir a predicar porque tengo el colesterol alto. Los triglicéridos por las nubes, ni se diga. ¿Sí? Tengo esto, tengo aquello, tengo el azúcar muy cara, tengo la presión muy baja, tengo la bilirrubina muy alta. Y ya nada más falta que me digan que tienen una bolita que le sube y le baja, y que le hagan ay, ay. Sí, ríase, porque esta era para que se riera. ¿Sí? Porque hasta va a decir, pastor, ya no tengo ni ganas ni de reírme. A veces porque no tengo, y a veces porque tengo mucho que hacer. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Todos los pastores con los que yo platico se encuentran con alguien en su iglesia que tiene mucho que hacer. Yo le digo algo. Cuando yo voy con una persona, le digo, hermana o hermano, le extrañamos, lleva ya como un mes sin que la veamos o que lo veamos. ¿Qué pasó? Así, ay, pastor, pastora, los quiero mucho, pero es que tengo una de qué hacer. Y lo he dicho antes y lo quiero volver a decir. Cuando una persona te dice eso en respuesta como una excusa, te está diciendo a ti que tú no tienes nada que hacer. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Le seguimos o le paro? ¿Seguimos? Porque si ellos dicen que tienen mucho que hacer, y porque tienen mucho que hacer, se avientan un mes de vacaciones sin estar en la casa de misericordia y quieren ser sanos, yo de verdad dudo que quieren ser sanos. Yo de verdad dudo que quieran que sus hijos sean transformados. Yo de verdad dudo que quieran que su vida espiritual crezca. Yo de verdad dudo que han entendido lo que es ser un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos que hacer. Dígame una cosa. ¿Cuándo vamos a acabar con el quehacer? Tengo 51 años de vida. Desde que tengo noción de trabajar, llevo más de la mitad de mi vida trabajando y no he podido acabar con el quehacer. ¿Sabes qué? Si no tengo cuidado y dejo el quehacer a un lado, el quehacer va a acabar conmigo. ¿Cómo la ves? Y me voy a perder lo mejor. Me voy a perder mi sanidad y muchos movimientos del agua. Porque el Señor está restaurando vidas. El Señor está restaurando matrimonios. El Señor está restaurando jóvenes como Cristian. El Señor está restaurando familias enteras. Está restaurando finanzas en la vida de muchas personas. Y yo sigo en la misma año con año, enfermo, enferma, enfermo, enferma, con qué hacer. Y no avanzo, y no avanzo, y no avanzo. Y así me voy a morir. Y ni siquiera pude disfrutar todo el quehacer en el que me estaba afanando. ¿Está conmigo? Tengo mucho que hacer. Tengo 7 perritos que tuvo mi perruña. Comen mucho, los tengo que alimentar. Tengo niños chiquitos, pastor. Y no sabe cómo son los niños chiquitos. ¿Sabe que cuando me dicen eso es como diciendo, usted no sabe lo que es tener niños chiquitos? Yo tuve niños chiquitos. Y le dije el otro día,
con niños chiquitos, y en Portabebé nos íbamos a la oración a las 5 de la mañana en la bodeguita cuando no había todas estas facilidades, y mis hijos iban en Portabebé, uno y el otro en brazos, los cargábamos, uno mi esposa y el otro yo. Así que no me digas que tienes hijos chiquitos. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo le hacíamos con nuestros hijos? Porque me acuerdo que yo veo a hermanos aquí de que a veces no quieren comer café, no quieren quedarse un poquito porque ya me voy. Ok, está bien, se respeta, ningún problema. Pero yo le decía, yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, nosotros nos quedábamos siempre hasta el último. Y nunca nos preocupó porque el otro día iban a la escuela. Ahora, no estoy diciendo que no los manda a la escuela, siempre los mandamos a la escuela. Pero ¿sabe qué? Decía mi esposa, es que mis hijos se desvelaban con nosotros en la casa de Dios. Y al otro día, frío, lloviendo, relampagueando, vámonos a la escuela con ellos. Así que no me salgas con la excusa de que tengo hijos chiquitos. ¿Sabe por qué? Porque yo me he encontrado a personas jugando fútbol con sus hijos chiquitos en el Portabebé. Y los que van a jugar fútbol saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Así que los niños chiquitos no son impedimento para perdernos un milagro o el movimiento de Dios en las aguas. La pregunta de Jesús es muy enfática: ¿quieres realmente ser sano? Dime. Te lo estoy preguntando no porque no lo sepa, porque quiero que pienses. Y te quiero enseñar que si sigues así, nada puede suceder. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Tengo muchos problemas. Tengo un pasado muy doloroso. Y podemos poner la lista, puede seguir y puede seguir, amado hermano, ¿verdad? Hay inclusive personas que podrían decir, bueno, es que no puedo llegar porque quiero decirle que tengo a los marcianos en la casa. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No sabe que los marcianos llegaron ya? Y falta que digas, y llegaron bailando el cha-cha-cha. Pues es que me llegó fulano y me llegó sutano y me llegó mengano y me llegó perengano y me llegó el otro aquello, y nada más falta que digo que me digas que los marcianos llegaron a tu casa. Amado hermano, con todo el amor de mi corazón, de verdad yo le quiero ayudar en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cuando tú dices tengo, ¿sí? Eso de tengo muchas excusas y pretextos que me paralizan y no me dejan ser sano. Eso es lo que tú estás diciendo. Cuando tú pones todas estas excusas que te acabo de mencionar y otras que por tiempo no puedo mencionar, tú lo que le estás diciendo a aquel que te está preguntando si quieres ser sano es esto: tengo muchas excusas y pretextos que me paralizan y no me dejan ser sano. Porque aquel hombre sí tenía una buena excusa, estaba paralítico, pero gracias a Dios ninguno de nosotros estamos paralíticos. Sin embargo, todas esas excusas y todos esos pretextos nos paralizan. ¿Estás conmigo? Por eso alguien dijo que de excusas y ¿qué? ¿Cómo va el dicho eso? Ayúdeme, parezco el Chapulín. De excusas y glotones, ¿así es? Es que como no es Biblia no me lo sé. ¿De excusas y glotones? ¿Sí seguro? ¿De excusas y dragones están yendo a los panteones? Algo así. Porque las excusas, ¿te has dado cuenta que no nos llevan a nada? Amado hermano, mire, yo recuerdo cuando mi hijo Jordán tenía como 1 año de edad, más o menos, o ya 2, ¿no? Creo que 2. Y una mañana bien fría, fríísima, cayó hielo esa vez, se fue la luz acá por el área donde nosotros vivíamos en un apartamento, se puso fríísimo y ese día se le ocurrió a mi hijo, por decir una palabra, enfermarse. Amaneció con bolas o con ronchas, rojas en todo su cuerpo. ¿Te acuerdas? Sí.
¿Y nosotros qué? Hablamos y dice mi esposa, como ella es doctora, dice, mi hijo tiene algún problema, se ha intoxicado o tiene, ¿qué dijiste? Alguna alergia, alguna cosa. Entonces tuvimos que hablar al hospital. Había hielo en la calle, no había luz. ¿Y sabe? Nos mandaron hasta el 271. La única clínica que los puede a usted atender es en el 271. ¡Hay hielo! ¿Le interesa a su hijo? Llévelo de emergencias al 271. ¿Cree que para mí el hielo fue una excusa? ¿Cree que el frío fue una excusa? ¿Cree que no había luz fue una excusa? No. Si tú quieres algo, haces hasta lo imposible por lograrlo. Yo quería la sanidad de mi hijo, nos fuimos al 271, lo atendieron y nos dijeron, ¿sabe qué? Probablemente su hijo es alérgico a la penicilina. Le dieron penicilina y por eso está todo lleno de ronchas y rojas, así bien, todo el cuerpo. ¿Te espantas cuando ves a tu bebé lleno de ronchas o de manchas rojas en todo el cuerpo? Las excusas, amado hermano, no nos llevan a ninguna parte. Entonces, escúchame, yo voy a terminar aquí. Dice, cuando Jesús le preguntó si quería ser sano, termina este relato diciendo, Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Jesús me dice, óigalo porque te lo dice a ti, cree en la palabra y acciona tu fe. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Cree en la palabra y acciona tu fe. Y usted dice, pastor, no dice eso la Biblia. Jesús se lo está diciendo. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque le está diciendo, que ¿qué? ¿Qué tenía que hacer hombre con esa? ¿Qué tenía que hacer aquel hombre con esa palabra? Creerla. ¿Accionar qué? Levántate, toma tu lecho, dice ahí, ¿y qué? Anda. Si quieres ser sano, entonces Jesús te está diciendo, mira, entiendo, tu excusa en esta ocasión es válida. Pero te digo una cosa, aún con toda ella, tienes que creer en la palabra. Tienes que creer, levantarte y accionar tu fe. ¿Por qué? Porque hoy en día, amado hermano, mire, la iglesia tenemos que estar anunciando y haciendo programas para que la gente se levante, asista y busque su sanidad. Qué tremendo es esto. Yo a veces digo, ¿por qué tenemos que estarle diciendo a la gente, hermanos, vamos a tener una campaña, vamos a tener esto, vamos a tener un evento especial, venga, y nos hacemos bolas y pelotas y buscamos adoradores y buscamos tanta cosa con tal de que la gente venga a recibir su palabra del Señor? Cuando en realidad no tendríamos que hacer tanto anuncio, porque el que está enfermo y quiere ser sano, busca su sanidad. ¿Cierto? Sin tanto anuncio. Gracias a Dios por los pastores que nos anuncian, nos invitan, nos motivan. Gracias a Dios, y lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Pero escúchame bien, no se necesita hacer tanto porque Jesús ya lo hizo todo. Solo cree en la palabra, levántate, muévete, acciona tu fe y entonces recibe tu sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levántate. Levántate.
Cree en la palabra. Muévete. Acciona. Y recibe tu sanidad. ¿Cómo termina este mensaje? Juan capítulo 5, verso 9 dice: y al instante, aquel hombre, ¿qué dice? Fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y mira, era día de reposo aquel día. ¿En qué día recibió su sanidad? En el día del Señor. Este es el día del Señor. Y muchos en el día del Señor están en otro lado, menos en la casa del Señor. Y te pregunta el Señor de la casa de misericordia: ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? Si quieres ser sano y si quieres ser sana, ¿por qué no estás en mi casa esperando el movimiento de las aguas? ¿Qué es lo que no tienes? ¿O qué es lo que tienes que te impide venir a recibir tu milagro? ¿Quieres tu milagro? Levántate. Cree la palabra. Pon en acción tu fe. Y tu fe te va a hacer salvo. Padre, gracias por esta palabra hermosa que tú nos has dado. Hoy me arrepiento, Señor, de todas las veces que he presentado excusas delante de ti para no activar mi fe. Te pido perdón por mis hermanos juntamente, Señor, porque juntamente con ellos quizá hemos presentado muchas excusas para no recibir nuestra sanidad. Pero cuando vemos estos relatos en tu palabra, la verdad que no queda otra cosa más que decir: Señor, perdóname. Perdóname, porque no estoy paralítico. Me puedo mover. Tengo un auto. Tengo salud. Tengo 2 manos. Tengo mis ojos, gracias a ti. Tengo mis piernas y las tengo sanas, Señor. Y aún así, tengo muchas cosas que me impiden estar esperando el movimiento del agua. Y a veces cuando tengo, otras veces es porque no tengo. Dios, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, por favor. Ayúdanos, Señor. Realmente queremos ser sanos. Realmente queremos ser sanos y tú lo sabes. Pero desafortunadamente las excusas son mayores que nuestra necesidad de sanidad. Las excusas son mayores que nuestra necesidad de buscar tu rostro. Las excusas son mayores, oh Dios, que el creer a tu palabra. Las excusas son mayores que el accionar mi fe. Ayúdame, Señor. Quiero ser sano. Si me preguntas si quiero ser sano, sí quiero ser sano. Si me preguntas que si quieres la restauración de mi matrimonio, lo quiero, Señor. Si me preguntas o nos preguntas, Señor, si queremos la salvación de toda nuestra familia, de nuestros hijos, lo queremos, Padre Celestial. Pero realmente, Señor, no estamos en el lugar muchas veces donde los milagros suceden. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, quizá fue una palabra que nos confrontó, una palabra, Señor, que trajo en cierta forma exhortación a nuestra vida. Pero la verdad tú nos hablas de esta forma, Señor, para que entendamos que si un hombre que llevaba 38 años sufriendo pudo recibir su milagro, Señor, nosotros también. Y yo no sé, mis hermanos, Padre, pero me gustaría no esperar tanto para recibir mi milagro. ¿Te atreves a decirle eso al Señor? Me gustaría no esperar tanto para ver la transformación tuya en mi familia. Me gustaría no esperar tanto
para ver tu misericordia derramándose aún más sobre mis finanzas, sobre mi salud, sobre mis hijos. Me gustaría no esperar tanto. Pero no importa lo que tenga que esperar, no importa el tiempo que tenga que pasar, si necesito esperar, que sea porque tú quieras que yo espere, pero no que sea porque yo te haga esperar. Porque muchos de aquí, Señor, a veces te estamos haciendo esperar. Muchas veces has enviado tu ángel, ha movido las aguas, pero los enfermos no están. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue moviendo las aguas. Gracias. Declaro tu sanidad, Señor, para aquellos que quieren ser sanos. Declaro tu sanidad para aquellos que quieren dejar las excusas a un lado y comenzar a creer en lo que el doctor les está diciendo. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús, porque Él ya lo hizo todo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para que ese milagro sea completo? Hay sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Gracias, gracias. Quiero seguir viendo jóvenes como Cris. Quiero seguir viendo hombres como José Luis. Quiero seguir viendo señoritas como Anaí, Señor, que ponen atención a tu palabra. Quiero seguir viendo señoritas como Ivana, Dios, sirviéndote detrás de un piano, adorándote y dándote el mejor tiempo a ti. Levanta esta iglesia y edifica tu iglesia en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.